Ahora. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a empezar con el resumen. Igual las dudas si tienen, pues me pueden preguntar. Hay que hacerlo interactivo para que sea más provechoso para todos, porque a veces una duda no nomás es tuya, puede ser que más tengan la misma duda y algunos no se atreven a preguntar, entonces siempre es de utilidad eso. Y bueno, hay que recordar lo que vimos de anatomía básica, los huesos que conforman la rodilla, cuántos meniscos tiene, cuántos ligamentos principales hay, que habíamos dicho, obviamente, cruzado anterior, cruzado posterior, los colaterales, el patelofemoral medial y el anterolateral, ¿verdad? Hablamos de esos. Los tendones principales que vamos a encontrar en la rodilla, el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, el bíceps femoral y los isquiotibiales o de la pata de ganso, ¿verdad? El cartílago articular, que cubre toda la superficie articular, tanto del fémur como de la tibia, y la patela, que está dividido en 3 compartimentos. La inervación, dijimos, principalmente está dada o de los nervios principales, es el femoral, luego está el ciático popliteo externo por la parte lateral, el safeno por la parte medial, y más anterior y superficial, el femoral superficial, ¿verdad? El femorocutáneo. Y la circulación, pues por la arteria poplitea, y la patela por las arterias circunflejas proximales y distales. Entonces, pues ya los compartimentos medial y lateral, y el patelofemoral, ¿sí? Los meniscos, dijimos que uno tiene una forma más cerrada o más esférica. ¿Cuál dijimos que era? El menisco lateral, ¿verdad? ¿Y cuál tiene más movilidad de los dos? El lateral, ¿verdad? ¿Cuál es más importante o cuál es menos tolerable si en caso de hacer una meniscectomía parcial, cuál nos va a desarrollar una artrosis más temprana que otra? ¿El medial o el lateral? El lateral, ¿verdad? Es más delicado quitar un menisco lateral que un menisco medial. ¿Se acuerdan por qué? Por la forma de la tibia. ¿Se acuerdan? Los platillos tibiales dijimos que el platillo medial siempre es más cóncavo que el platillo lateral. Por lo tanto, la estabilidad que va a brindar el menisco lateral va a ser muy importante para eso, ¿sí? Ya no, los cuernos anterior, posterior, eso ya lo vimos. Nomás para recordarnos, este sería el menisco. ¿Cuál sería este? El lateral. ¿Qué rodilla es? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¿Todos de acuerdo? ¿Este cuál es? Este es el medial, ¿verdad? Es una C, es más grande, y este sería más cerrado, casi como una O, el menisco lateral, por lo tanto es una rodilla derecha. Este sería la inserción del cruzado posterior, ¿verdad? Los ligamentos meniscofemorales de Humphrey y de Wisber, pero esos no son tan importantes porque casi nunca los vemos. El hiato popliteo, por eso dijimos que es más móvil el menisco lateral. Este es el tendón popliteo que pasa atrás, y entonces en esta zona no hay inserción del menisco, por lo tanto es más móvil. Entonces, recordar el ligamento cruzado anterior, que se inserta en la parte más posterior y medial del cóndilo femoral lateral, ¿sí? Se inserta en el cóndilo femoral lateral en la parte más posterior. Y adelante, a un ladito donde termina el cuerno anterior del menisco lateral. Y el cruzado posterior va de la parte más posterior de la tibia hacia el cóndilo femoral medial, ¿verdad? Hacia la parte más anterior. El patelofemoral y el anterolateral que va al tubérculo de Yerdi. ¿Sí? Entonces, ¿este qué sería? ¿Este cuál ligamento es? Cruzado anterior, perfecto, muy bien. ¿Este sería qué menisco? ¿Medial o lateral? Lateral, ¿verdad? Nomás que es una vista posterior. Aquí está el peroné, entonces es el menisco lateral. ¿Y este sería el cruzado? Posterior, ¿verdad? Porque va detrás hacia adelante. Muy bien. No, sí sirvió lo que platicamos. Bueno, los tendones ya lo vimos, la fuerza de contracción, que el sesamoideo más grande es la rótula, por lo tanto sirve como brazo de palanca para poder lograr hacer la extensión, si no sería prácticamente imposible. Los tendones, dijimos, los isquiotibiales, que son los de la pata de ganso, el tendón del cuádriceps, el tendón patelar, y el otro importante que se inserta en la cabeza del peroné, que es el bíceps femoral, ¿verdad? Las bursas, que dijimos que son unas bolsas como de grasa o de líquido que van a permitir para evitar que haya una fricción entre el tendón y el hueso.
¿verdad? Hay diferentes bursas, de las más importantes la bursa anserina, la prepatelar, la retropatelar y la bursa de Hoffa o la grasa de Hoffa. La circulación también ya platicamos eso. Y el nervio, ¿verdad? El nervio femoral, que dijimos más proximal está el femorocutáneo, que nos explicó Juan Pablo, el nervio safeno y el ciático poplito externo, que es el que se lesiona cuando hay fracturas, sobre todo de platillos tibiales a ese nivel. Y el paciente nos va a referir que va a sentir entumida la base del primer ortejo, ¿verdad? Generalmente, y si se lesiona por completo, van a tener limitación para hacer la dorsiflexión y la activación de peroneos. Hablamos de los ejes, que hay un eje anatómico y un eje mecánico. El eje anatómico dijimos que es el que se forma entre la diáfisis del fémur y la tibia y debe medir aproximadamente 5 a 7 grados de valgo para que con ese valgo logremos que el eje mecánico sea 0, o sea que pase por el mero centro de la rodilla, o puede ser 3 milímetros medial, se considera normal. Cuando ese eje mecánico pasa por la parte medial, ¿cómo se considera la rodilla? ¿Que está en varo o en valgo? Si pasa medial la carga de peso, quiere decir que la rodilla está en varo. Si pasa por la parte en varo, ¿verdad? Porque quiere decir que la rodilla está así. Y si la sobrecarga es del lado lateral, quiere decir que la rodilla, o no la sobrecarga, sino la carga de peso, el eje mecánico pasa por el compartimento lateral, quiere decir que la rodilla está en valgo. Una pregunta que tengo yo, Juan Carlos. ¿Qué tanto llegan a pedir radiografías completas? Sí, de hecho el protocolo para prótesis de rodilla lo marca que lo ideal es pedir, esa se llama una telerradiometría de miembros pélvicos, o lo puedes pedir como un eje mecánico de miembros pélvicos. Entonces debe ser en bipedestación obviamente, y así te lo entregan. A veces que te miden cuánto mide la extremidad para ver si hay discrepancia en la longitud o no. Y a nosotros nos sirve sobre todo, por ejemplo, cuando hay alguna fractura, que el paciente tiene antecedente de una fractura, para calcular ese eje, a cómo vamos a dejar la rodilla al momento de la cirugía. En la práctica sí. Sí. Yo casi no las... No es tan común. Yo en lo personal no es tan necesario si no tiene una gran deformidad. Por ahí tengo unos casos, no me acuerdo si los subí, donde sí les pedimos, y ahí, por ejemplo, o para estudios posoperatorios, hay quienes las piden para ver que realmente se haya corregido el eje. Pero dentro de los protocolos como tal, sí vienen los libros pues que tienes que pedir esa proyección. Entonces, aquí está, dijimos, ¿verdad? Entonces, si la carga pasa por aquí, pues quiere decir que está en valgo. O sea, si yo trazo una línea del centro de la cabeza del fémur al centro del tobillo y pasa por el compartimento lateral, esa línea, que así sería, quiere decir que está en valgo. Esto sería neutro o normal y aquí sería en varo. Entonces, este sería, ok, esta rodilla, valgo, ¿verdad? Esta, valgo. ¿Y esta? Varo. Bueno, eso ya lo tienen clarísimo, qué bueno. ¿Y este? Varo. Es una de las características de nosotros los futbolistas. No se crean. Entonces dijimos la exploración física, pues siempre la inspección, cómo está la rodilla, si está caliente, si no, si está roja. Las maniobras, dijimos, de Steinman principalmente, McMurray, que generalmente si giramos hacia la parte lateral o externa, estamos explorando el menisco interno, y si estamos rotando hacia la parte interna, estamos explorando el menisco lateral. El vado o la marcha de pato también, las pruebas rotacionales, Blackman a 30 grados de flexión, tratamos de hacer una tracción de la tibia hacia anterior, el cajón y los bostezos, ¿verdad? Hablamos de las fracturas también. Las fracturas. Es común que se pueda confundir una ruptura de cruzado posterior con una anterior al momento de hacer la prueba. Sí. O sea, como hay juego y dice, está roto la anterior, sí, cuando en realidad está roto el posterior. Es muy común. ¿Y cómo le haces tú para diferenciar? Una forma de diferenciar es, generalmente el Lachman no vas a tener tanto, sí hay un juego, pero tú sientes hacia anterior se siente un tope y hacia posterior no.
generalmente. Y la forma de yo corroborarlo siempre es poner al paciente acostado con las rodillas flexionadas, o sea, apoyando en la camilla, y yo me pongo de lado para ver la actitud de la rodilla, así se llama. Entonces, generalmente, cuando está roto el cruzado posterior, se va a ver plano aquí al frente. Cuando no está roto, normalmente viene la rótula y hay una pequeña protuberancia hacia adelante que sería parte de la tuberosidad tibial. Pero es una manera de verlo así, y obviamente con el cajón. O sea, si tú haces anterior, porque muchas de las veces el problema es que decimos, tiene cajón anterior, cuando en realidad el cajón anterior es normal, porque la tibia está hacia posterior, entonces nomás la jalas a la posición que debería de estar. Por eso siempre la inspección es eso, tienes que comparar ante la sospecha, sobre todo, sospechas desde el Lachman, si hay un movimiento pero siento el tope anterior. Entonces, y claro, con el mecanismo de lesión y todo lo que interrogaste antes, ya tienes que tener una probable sospecha. Pero una forma de diferenciarlo es así, con la actitud de la rodilla en flexión, en reposo, relajado. Si la rodilla generalmente cae y se ve plano completamente, o inclusive algunos hacen cierto recurvatum, si lo observas de lado. Es la forma en que se puede diferenciar, y obviamente pues ya corroboras el diagnóstico con una resonancia. Pero sí es buena pregunta. Sí se confunde muchas veces, ¿eh? O sea, me ha tocado pacientes de residentes o algo que me los han programado como cruzado anterior, y yo siempre tengo el hábito de explorarlo antes. Trato de hacerlo antes de anestesiado, y ya anestesiado lo vuelvo a explorar. Y una vez me pasó así, le dije, no es cruzado anterior, es cruzado posterior. La resonancia no la tenía no sé dónde, y ya pedí todo para el cruzado posterior, y si no lo llevaron, y efectivamente era un ligamento cruzado posterior. Entonces, si no tienen esa sensibilidad y esa intuición, sí, claro que puede pasar desapercibido el diagnóstico. Por ejemplo, una vez ya ha intervenido el paciente, o sea que ya se le haya hecho la cirugía de cruzado anterior, ¿qué tanta diferencia al normal? Sí, hay diferencia. Sería lo adecuado. O ya cuando dices, ok, quedó demasiado floja, o... No, casi siempre, si así, es muy difícil que quede exactamente igual. Siempre va a haber un resto ahí de cierta movilidad que inclusive el paciente no lo percibe. Uno como explorador lo percibes, pero el paciente en sus actividades de la vida diaria no. Una forma de saber, generalmente el paciente no está bien, no evoluciona bien. Se inflama la rodilla, se inflama, y él te dice, no la siento segura. Entonces esa línea es como muy delgada, no te podría decir cuánto, pero sí que sientas el tope, pero siempre hay cierta, nunca queda igual que la contralateral, es muy difícil. Pocos casos habrá que quede exactamente igual, que no diferencies cuál es la operada y cuál no. Pero un dato, generalmente la inestabilidad genera inflamación o derrame articular. Entonces, si ya pasan de los 3 meses, que ya no debería de hacer derrame articular y está haciendo derrame, una posibilidad es eso, o si se suturó un menisco, quiere decir que probablemente no pegó el menisco, no cicatrizó, o generalmente esas son las principales causas por las cuales podría seguir inflamándose una rodilla después de 3 meses de operado. Bueno, hablamos de las fracturas intraarticulares, que son las que tienen peor pronóstico, a diferencia de las extraarticulares, que les va un poco mejor. Un desplazamiento mayor de 2 milímetros es indicación de cirugía. Casi todas las fracturas articulares, lo recomendable es operarlo para una pronta movilización y evitar el riesgo de una artrofibrosis, ¿verdad? Bueno, la clasificación, las formas en que se fijan, hay diferentes implantes, diferentes tipos de placa, dependiendo del trazo de fractura y con lo que el cirujano esté familiarizado. Fijadores externos en caso de fracturas expuestas. Las complicaciones, dijimos, pseudoartrosis. ¿Qué era ese término, pseudoartrosis? Que no hay consolidación de la fractura después de 6 meses, ¿verdad? Todavía hasta 5 meses y medio puede llegar a consolidar, y ahí no se considera todavía pseudoartrosis. O a los 4 meses todavía no se considera, que va a ser muy probable, pero puede llegar a cicatrizar. Después de 6 meses se considera una pseudoartrosis y ahí ya no va a consolidar, hay que hacer otra nueva cirugía. Una duda en relación con la pseudoartrosis, Juan Carlos. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de un paciente que, si tomaste tú, Tony, que
que era De fémur, sí. anterior, Cruzado anterior, posterior, tendón rotuliano. tenía fractura, Sí. tenía pseudoartrosis y después traía una placa y creo que... Le pusimos un clavo. ¿Ah? O sea, ¿qué tanto... Consolidó, por cierto. o sea, ¿qué tanto nosotros en la fisio, cuando hay una pseudoartrosis, suponiendo que es pura fractura, sin ligamentos, o sea, con lo principal, incluso me gustaría que les dijera eso. El objetivo en ese caso, cuando es multiligamentaria y fracturas con pseudoartrosis, lo primordial es ligamento, lo primordial es la consolidación, y en qué momento, o sea, porque hablamos de las leyes de Wolff, en el cual pues, el apoyo te ayuda a que haya una consolidación, pero en esos casos sí debemos de meterlos a que apoyen como para incentivar esa consolidación, o no, porque se desplaza ese margen. Generalmente una fractura debe consolidar, la gran mayoría de las fracturas entre las 6 y 8 semanas. El fémur tarda a veces un poco más, hasta las 12 semanas. Y claro, va a depender de qué tan conminuta estuvo y qué tan grande es el segmento de conminución. Porque si es un trazo espiroideo largo simple, esas consolidan más rápido porque hay más superficie de contacto entre los huesos. Una fractura, por ejemplo, transversa completamente, la superficie de contacto es menor y puede tardar un poquito más en consolidar. Eso lo vamos a ver radiográficamente cuando ya está consolidada. Pero si una fractura después, decimos, de 6 meses y normalmente a los 3 meses ya se considera, si no ha consolidado, un retardo de consolidación. Y entonces ahí lo que hay que hacer, por ejemplo, en el caso de los clavos, hay una cosa que se llama dinamización del clavo. El clavo normalmente va centromedular y tiene unos pernos de bloqueo, o sea, unos tornillos para que no gire, no rote los fragmentos entre sí. Entonces va bloqueado, hueso atraviesa el orificio del clavo y sale al otro lado para que gire todo en una sola pieza. Dentro de esos orificios que hay uno que es ovalado. Los demás son redondos, pero ese ovalado es para que al momento de quitar uno de los fijos, o sea, uno de los redondos, eso se llama dinamizar el clavo, para que cuando ahí pones a apoyar al paciente, para que haya una mayor contactación entre los fragmentos. Y el tener ovalado ese orificio permite que se desplace la fractura, o sea, que haya esa compresión, que no sea tan estático. Y eso generalmente lo hacemos después de los 3 meses cuando no ha habido una consolidación completa. A los 3 meses normalmente ya se formó un callo blando, que es una de las fases de la consolidación. Generalmente se forma alrededor de las 2 semanas y el problema es que no llega a osificar ese callo. Entonces ese callo no se osifica por inestabilidad, es una de las causas, por un movimiento mayor, no me acuerdo si de 14 micras o algo así, no me acuerdo la verdad. O la otra causa es por falta de vascularidad en esa zona o por una infección, si fue una fractura expuesta sobre todo, el riesgo es que haya infección y haya pseudoartrosis. Entonces, en ese caso, ese callo a veces, aunque no sea osificado, es fuerte y te permite manipular y ese chavo, por ejemplo, podía caminar y hacía todo. Pueden tener algo de dolor, no incapacitante, pero pueden caminar. A mí me tocó un paciente, primo de mi esposa, de hecho, lo operaron 2 veces de una fractura de fémur y como después de 5 años, yo no lo operé, ni le di seguimiento, ni era su médico, pero un día llegó conmigo porque sintió que algo le tronó y ya no podía caminar, le dolía mucho. Le tomamos una radiografía y se había fracturado el clavo. O sea, eso quiere decir que la fractura nunca consolidó, porque normalmente cuando una fractura consolida, el implante ya no es necesario, inclusive se puede retirar. Pero en el caso de él, toda la carga ya la llevaba el clavo. Entonces se fatigó el clavo y se fracturó el clavo. Entonces lo tuve que volver a operar, quitar ese clavo fracturado, ponerle otro nuevo, ponerle injerto. Pero contestando tu pregunta, o sea, pasó 5 años, él era mecánico, podía hacer prácticamente todo, pero se acostumbraba a vivir con cierto dolor, pues, con cierto dolor. Por ejemplo, este paciente, el mismo ejemplo, él juega fútbol ya después de 3 años de cirugía, ¿hay mayor riesgo, porcentaje de riesgo de que pase? Si ya consolidó, no. Si no ha consolidado, pues claro que sí. Pero el estrés, o sea, ¿no hay mayor estrés por el No, no. O sea, si ya consolidó, el hueso se hace tan fuerte como, o a veces inclusive más fuerte porque forma más callo y difícilmente se puede refracturar ahí. Puede refracturarse en otro lado, pero ahí es más difícil, pues.
Sí, consolidó completamente. ¿Sí? Entonces sí se puede manipular un paciente con pseudoartrosis, sí, porque inclusive yo lo digo, es más importante no perder movilidad, no hacer una artrofibrosis, porque la pseudoartrosis la puedes operar 1, 2, 3 veces y puedes llegar a consolidar, pero una artrofibrosis es muy difícil después ganar movimiento aún con cirugía. Entonces yo generalmente les digo a mis residentes que prioricen, porque a veces los tienen inmovilizados, ya llevan 4 meses, un tobillo o una fractura de tibia. Digo, no, o sea, urge que mueva la rodilla, urge que mueva el tobillo, la fractura ya veremos. La fractura tiene solución, por decirlo así, pero la artrofibrosis es muy difícil y es muy limitante eso. Entonces, sí, yo priorizo generalmente movilidad sobre la consolidación de la fractura, después de los 3 meses. No por si en el de fracturas, porque ya vimos rápido, tienes radiografías, imágenes donde se vea una pseudoartrosis. Cómo se ve, o sea, cómo es el proceso de conciliación. Sí. Yo no ahorita, pero a lo mejor de... Pues si no, al ratito podemos pasar a unos... Para que les quede claro cómo se ve. Muy bien. Generalmente se ve una interfaz, una línea ahí, de que no ha consolidado. Pero sí, podemos checarlo. ¿A qué se debe bueno, me he enterado de pacientes que a veces no aceptan como el material de osteosíntesis, que rechazan los clavos o... Eso, mira, a lo mejor voy a confesar aquí algo que... Es difícil que sea un rechazo como tal del paciente. Si hay pacientes que son alérgicos a los metales, sobre todo alérgicos al níquel, pero es un porcentaje bajísimo. Y sin embargo, el porcentaje de rechazos al material es muy alto. Más que un rechazo, generalmente es porque hubo una infección. Entonces es el típico paciente que le operaron unas plaquitas y tiene un puntito donde le sale agüita todo el tiempo. Entonces ese es que tuvo una infección. Las infecciones pueden ser al momento de la cirugía, también hay fracturas vía hematógenas, o sea, si el paciente tenía infección de vías urinarias, si tuvo una caries, de manera asintomática las bacterias viajan a través de la sangre y pueden generar una infección. Y entonces ese paciente, mientras tenga esa fistulita, jamás va a consolidar. Puede llegar a consolidar, pero nunca se le va a quitar la infección hasta que no se quiten los implantes. Cualquiera, así sea un tornillito, se tiene que quitar porque el problema es que por más antibiótico que les dan, o les dan antibiótico y se les cierra un rato y luego dejan de tomar el antibiótico y se les vuelve a abrir. Y eso es porque las bacterias se forman un biofilm, o sea, se pegan al implante y forman un biofilm que los hace impermeables, por decirlo así, o impenetrables a los antibióticos. Entonces, cuando les dan antibióticos, sí se los atolondran, pero no las terminan de matar por completo. Entonces, la forma de tratar eso es quitar el implante que tenga y entonces sí le das el antibiótico y se resuelve la infección en menos de un mes, generalmente, cuando tienen años a veces. Y en el caso de las prótesis, por eso somos los que han entrado conmigo, hacemos mucho aseo, el cubrebocas arriba, tenemos mucho cuidado de que no toque nada, lavamos con isodine y luego todavía ponemos una cosa que se llama Duraprep y luego ponemos una malla plástica para aislar la piel, porque precisamente si llega a haber una infección en caso de una prótesis, hay que quitar la prótesis. Y es un problema. Se pone un espaciador, como si fuera una prótesis de polimetilmetacrilato, como si fuera de cemento quirúrgico, y dura más o menos 3 meses en resolverse la infección. Y una vez que se resuelve la infección, se puede poner otra prótesis. Pero entonces, más que rechazo, sí existe. Hay quienes son alérgicos a los metales, pero el porcentaje es muy bajo. La mayoría está mal, pero a veces los médicos les dicen, es que hizo rechazo cuando es una infección, ¿sabes? Que pudo haber sido por culpa de uno como cirujano o por condiciones del paciente, pues. A mí me tocó una infección de un ligamento cruzado. Nosotros, ¿qué tanto? O sea, está cerrado y demás, que se tiene que hacer la herida. Pero también puede ser causa que nosotros, al no tener higiene en los primeros días, sobre todo si te llega a edad temprana, no sé, de que te quiten las puntadas o demás, o recién quitados, o sea, también puede ser Es muy difícil que penetren bacterias ahí, muy difícil. Pero sí, yo por lo general no los mando antes de quitar los puntos. Yo prefiero que estén en casa, sin salir inclusive de casa lo menos posible, y ya una vez quitados los puntos, pues ya. Inclusive yo no los dejo ni que se hagan curaciones. Hay un amigo que me lo manda al día siguiente, entonces
Digo, para... Sí, ahí sí tiene que tener mucho cuidado. Y más porque yo, por ejemplo, yo les pongo unos parches que son impermeables, pero hay gente que nomás les pone una gasita y ya. Entonces sí hay que tener, ahí en esos casos sí un poquito más de higiene con ellos. Y si Microdosing. se infecta, o sea, tienes que retirar el pulsado también, ¿no? Se lo comen las bacterias. Generalmente se lo come. O si no, tú lo tienes que quitar. O sea, si hay una infección, sí, todo. Ahí en el caso del tornillo no es tanto porque no es metálico, pero sí, generalmente en el caso de una infección hay que quitar todo. ¿Cómo nos damos cuenta que está infectado? Pues la rodilla está roja, está caliente, el paciente tiene dolor, mal estado general, se le va el hambre, no duerme. Oye, Se le ve el semblante, pues. Es una plática. O sea, me ha tocado, creo que también, no sé, meses después de un ligamento que les empieza a doler donde... Sí. O sea, ¿es más por la tendinopatía de pata de ganso o puede ser que sí el tornillo que ponen ahí? Puede ser, porque a veces cuando ya se empieza a degradar, se degrada a los 2 años, suelta como pedacitos, por decirlo así. Entonces sí es común que irrite ahí la bursa o hagan esa reacción. ¿Y ahí qué hacen? Pues abrimos y le lavamos y le raspas y... Ya no se puede retirar el tornillo que ponen en... No, pues a veces te digo, la lavas, pero se despedaza. O sea, metes el desarmador y das vueltas y se desmorona. Se hace moronitas. Pero el hecho de lavarles ahí les ayuda mucho. O a veces con puro antiinflamatorio. Yo tuve una paciente así, con puro antiinflamatorio, como que se calmó y mejoró y ya. Pero sí es común eso y hay que abrirles. Y le lavas, es algo rapidísimo, ambulatorio y se resuelve sin problema. Perdón, otra pregunta. Sí. ¿Qué tan común es que el paciente posquirúrgico de prótesis genere como cambios en la rodilla a nivel de la temperatura, coloración? Ahorita lo vamos a hablar cuando vemos lo de prótesis, pero sí es muy común que en las primeras semanas la rodilla esté más caliente, un poquito más roja. Inclusive en los primeros 4 o 5 días el paciente puede tener en cualquier cirugía cierta hipertermia, pueden llegar a 37,5, 38. Difícilmente pasan de ahí, pero eso se llama respuesta metabólica al trauma. Y sí, la inflamación y la rodilla va a estar inflamada meses. Para que vuelva a la normalidad, o en comparación con la otra rodilla, pasan 8 meses, casi 1 año a veces. Sí. Bien, entonces dijimos que también las pueden generar deformidades angulares, ¿verdad? Pues es de lo mismo, las lesiones del cartílago, la clasificación, las radiografías, que generalmente utilizamos las radiografías simples, y para la planeación quirúrgica tomamos tomografía, o para si hay una duda de si es una fractura o no, la tomografía nos saca de dudas. La clasificación de las fracturas de platillos tibiales, que estas son las difíciles cuando hay hundimiento, porque hay que levantar esto y colocar injerto ahí abajo. Por lo tanto, estas fracturas articulares por lo general nos van a desarrollar una artrosis postraumática, o sea, un desgaste de cartílago, de esa articulación. Estas son más simples, son más fáciles. Bueno, esta es la clasificación. Esa, por ejemplo, pues no tenía chiste, no está ni desplazada. Esa tiene buen pronóstico porque tiene un desplazamiento menor de 2 milímetros. Podría tratarse sin cirugía, o si queremos movilizarlo pronto, pues se podría poner un par de tornillos canulados casi a través de la piel, quedando por dentro, pero sin necesidad de abrir porque no hay que acomodar el hueso, sino ya está acomodado nomás para fijarlo. Pues probablemente si fuera un paciente geriátrico no se operaría. Sí, es una posibilidad no operarlo. Y ya, Si tiene concomitantes cardiológicos y eso sí, pero aún así yo soy de la idea que le puedes poner 2 tornillitos, te tardas 10 minutos y ya lo puedes poner a movilizar, no apoyar, pero sí movilizar. Otra vez priorizando movilización, ¿sí? El movimiento es vida. Y más en un paciente geriátrico, si no se mueven, tienen muchas complicaciones pulmonares sobre todo. Bien.